Buenas tardes a todos. Muchas gracias por conectaros a esta conferencia, que es una actividad programada por el Club de Ciencia Boadilla dentro de, dentro de la Semana de la Ciencia y la Innovación de Madrid 2021. Hoy en esta actividad tenemos el gusto, bueno, para los que no conocéis el Club de Ciencia Boadilla, pues os diremos que es una asociación privada sin ánimo de lucro que hemos formado en Boadilla pues, para hacer la difusión y de ciencia en todas sus facetas. Evolución humana, astronomía, microscopía, física, química, todo tipo de ciencia y todo tipo de actividades. Hacemos una conferencia o una actividad en general, una conferencia o una observación astronómica abierta al público cada mes. Y además hacemos pues, varias actividades todos los meses dedicadas solo a nuestros socios. Cursos, seminarios. Ahora mismo estamos desarrollando un curso de microscopía, pero hemos hecho recientemente un seminario sobre minerales y, en fin, todo lo que sea divulgar la ciencia es bienvenido dentro del Club de Ciencia Boadilla. Estamos abiertos, tenemos socios no solamente de Boadilla, de muchas partes, porque nuestras actividades, muchas de ellas son online y tenemos socios pues, de muchos pueblos de los alrededores de Boadilla y de Madrid también. Dicho esto, quiero presentar a nuestro conferenciante de hoy, Roberto Sáez, que es cofundador del Club de Ciencia Boadilla y vicepresidente del Club de Ciencia Boadilla, además de ser un experto en lo que nos va a hablar. La conferencia de hoy se titula Homo erectus, hobbies y denisovanos, la evolución humana en Asia. Y Roberto, bueno, pues está formado en ingeniería y en antropología, es ingeniero industrial. Ha publicado un libro titulado Evolución humana, prehistoria y origen de la compasión y ha colaborado en otros 2 libros sobre evolución humana y ha escrito varios artículos para la revista paleontológica Nautilus. Y recientemente un artículo de él fue portada en la revista muy interesante sobre evolución humana. Ha sido profesor ayudante en el curso de Introducción to Human Evolution del Wesley College de X y ha impartido numerosas conferencias sobre paleoantropología en el Museo Nacional de Ciencias Naturales, en la Escuela Nacional de Antropología e Historia de México y en eventos de los ayuntamientos de Zamora y de Boadilla del Monte, así como en empresas privadas, vinculando la evolución con los comportamientos humanos de liderazgo e innovación. Asimismo, ha colaborado con varios programas de radio y podcast y es cofundador, ya lo he comentado, del Club de Ciencia Boadilla, donde tenemos la fortuna de disfrutar de sus conferencias 1 o 2 veces al año por lo menos. Roberto, muchas gracias por darnos esta conferencia, que seguro que va a ser muy interesante. Y lo dicho, sin más preámbulos, por favor. Muchas gracias, Eduardo, por tu amabilísima presentación. Pues bienvenidos a este maravilloso viaje por Asia, por la evolución humana en Asia, un reto, este gran continente para la evolución humana. Y es que han pasado ya ni más ni menos que 130 años desde los primeros hallazgos de fósiles de Pithecanthropus en la isla de Java, en Indonesia, concretamente en el sitio de Trinil, junto a los depósitos fluviales del río Solo, que es esta foto que tenéis ahí arriba, la foto histórica. Dichos fósiles pues, fueron una calota, que tenéis también ahí representados en esta ilustración, un fémur y una muela del juicio. Ahora se clasifican en Homo erectus y bueno, en su día se llamó el hombre de Java. El hombre de Java, estos fósiles pues, fueron un éxito personal de este caballero que tenéis ahí arriba, que es el médico neerlandés Eugene Dubois, que emprendió una sensacional aventura para buscar el eslabón perdido en la evolución humana, que es la denominación que por entonces se empleaba para el hipotético ser extinguido que debía conectar linealmente a los monos y a los humanos. Hoy sabemos que esta denominación, pues este concepto es erróneo y la evolución dista mucho, de hecho, de ser lineal. Pero bueno, en realidad el descubrimiento, el hallazgo de estos fósiles de Pithecanthropus erectus, que significa hombre simio erguido, pues supuso un impulso gigante para los inicios de la paleoantropología moderna, cuando no había apenas foco en Asia, sino que bueno, pues había bastante foco
en Europa, y concretamente pues en los neandertales, en el hombre de Neandertal, un puñado de restos que desde mediados del siglo XIX comenzaban a aparecer por Europa. Y por otra parte, pues en la discusión entre los partidarios y los oponentes de la teoría de la evolución aplicada al ser humano. Veis ahí por último aquí a la izquierda una magnífica reproducción, una escultura elaborada por los hermanos gemelos Kenis, Adri y Alphonse, de Pithecanthropus erectus. Desde entonces, pues en distintos yacimientos de Java que tenemos aquí abajo, la isla de Java, como Trinil, San Girán, Moyokerto, Nangdong y en otras islas del sudeste asiático, pues se han recuperado fósiles muy importantes para la evolución humana. Muy importantes para empezar porque nos están narrando una historia fantástica de un recorrido de 16.000 kilómetros que realizó Homo erectus, de los primeros humanos, desde África, desde el este y el sur de África, hasta aquella región, hasta las islas del sudeste asiático que pisaron por primera vez hace pues 1,5 millones de años. Pero por el camino, entre comillas por el camino, entendamos este viaje lógicamente en términos de tiempo geológico, fue un viaje relativamente rápido. ¿Por qué decimos rápido? Porque realmente los primeros humanos, los primeros fósiles asociados a Homo erectus tienen 2 millones de años, poco más. Las primeras especies, Homo rudolfensis, Homo habilis, las primeras especies humanas tienen poco más de esos 2 millones de años y ya los encontramos en la región caucásica, en el yacimiento de Dmanisi, en la actual Georgia, hace ya 1,8 millones de años. Son los fósiles humanos más antiguos que se conservan fuera de África y tenemos aquí pues los 5 cráneos de Dmanisi y luego pues también el conjunto está formado por otros restos postcraneales así como útiles líticos. Pero aparte de los restos humanos de Dmanisi, en el este de Asia encontramos conjuntos líticos, algunos tan antiguos como el de Sanchen, que tiene 80 herramientas de una antigüedad ni más ni menos que de 2,1 millones de años. 2,1 millones de años, acordaos de que os acabo de decir que los primeros humanos, estas especies que pintamos aquí abajo, pues tienen eso, 2,3 millones de años, 2,4, 2,2. Es decir, es un movimiento, una progresión de Homo erectus relativamente muy rápida, muy rápida. ¿A qué se debió esta rapidez, ¿no? Esta expansión? Pues aparte de las causas ecológicas, hubo un enfriamiento en el planeta por entonces, una aridificación de las tierras africanas que por entonces ocupaban. A mí me gusta pensar también en una causa también igualmente importante, que es la curiosidad humana, ¿no? Estamos hablando del desarrollo hace más de 2 millones de años, poco más de 2 millones de años, del paquete de comportamientos humanos, entre los cuales está, por supuesto, el desarrollo de la tecnología lítica ósea, pero también de otros muchos comportamientos relacionados con la capacidad cognitiva de aquellos humanos, entre los cuales sin duda estaba la inquietud por explorar y ese empuje hacia buscar otros recursos motivados, como digo, por factores ecológicos, pero también seguramente por su curiosidad. Otro motivo que a veces se ha defendido es la de un desarrollo, una tecnología, un desarrollo tecnológico que les permitió acceder a esos recursos de una manera, digamos, más avanzada, si queremos llamarlo así. Sin embargo, lo que encontramos tanto en Dmanisi como en los yacimientos muy antiguos asiáticos no es una tecnología achelense, como es esta tecnología, el modo 2, un poquito más avanzado, bastante más avanzado que el modo 1 oldubayense, sino que es precisamente una tecnología pre-achelense la que encontramos, arcaica, la que encontramos en estos primeros yacimientos, en estos primeros sitios fuera de África. Por tanto, pues todos estos datos, más incógnitas que datos, de hecho, hacen que el entendimiento de la dispersión de los homininos por el sudeste asiático pues tengan una importancia muy grande. De hecho, en 2019 se consiguió fechar con precisión los restos en otro sitio de la isla de Java, en Gandón, en 110.000 años, los últimos restos de Homo erectus, por tanto los más recientes. Es decir, estamos hablando de
que Homo erectus fue una especie sensacionalmente exitosa. Duró más de 1,5 millones de años esta especie humana, desde, estamos hablando, por ejemplo, en Dmanisi los encontramos en 1,8 hasta Candón, que los tenemos en solo 110.000 años. Pero por entonces, ya rondando los 100.000 años, Homo erectus ya no era una especie humana solitaria, ya no estaba solo, desde luego, en el planeta, pero tampoco en aquellas islas, tampoco en el este asiático, sino que había otras especies humanas contemporáneas que nos lleva a preguntarnos si en algún momento pudo haber alguna interacción o pudieron conocerse. Es una hipótesis atractiva, pero todavía no tenemos ninguna evidencia que lo pueda asegurar. Algunas pistas que comentaré nos pueden llegar a pensar que pudo haber alguna interacción, pero vamos a verlo más adelante. Por lo menos 2 o 3 especies humanas eran contemporáneas cuando estaban por ahí los Homo erectus. Pero antes de entrar en cuáles eran, vamos a entender un poco cuál es la complejidad del poblamiento del sudeste asiático. Mirad, en la prehistoria los humanos normalmente no han necesitado la navegación para llegar a las islas del sudeste asiático. ¿Por qué? Pues mirad, Sumatra, Borneo, Java, Bali son, junto con la península malaya, conforman una extensión de la plataforma continental llamada la Sonda o Sunda, donde la profundidad del océano pues, raramente supera los 50 metros. ¿Qué es lo que ocurre? En momentos muy fríos, con predominancia de hielos, el nivel del mar estaba disminuyendo hasta 120 metros, con lo cual todas estas islas en esos periodos estaban unidas al continente, eran tierras emergidas. Pero aquí hay 2 líneas que están marcadas en negrita, que son la línea de Wallace y la línea de Lydekker, que conforman un área geográfica, conforman un límite geográfico que separa a Sunda, la plataforma continental de Sunda, de la siguiente plataforma continental, que es Sahul, que la conforman Australia, Nueva Guinea y otras islas adyacentes. Bien, pues este brazo oceánico siempre requirió navegación. De hecho, lo que tenemos aquí son 2 líneas, una la norteña, 2 rutas, la norteña y la sureña, que son las que siguieron los humanos modernos para llegar a Sahul. De hecho, hay estudios del año pasado, un estudio que establece, en función de una serie de parámetros oceanográficos, tectónicos, ecológicos, climáticos, etcétera, que la más probable fue la ruta norteña. Pero bueno, eso es más de los humanos modernos. Quedémonos por ahora con el concepto de que este brazo oceánico supuso una auténtica barrera física para todas las especies humanas que intentaban llegar a las islas del sudeste asiático. Pero el caso es que las hubo antes de los humanos modernos distintas radiaciones de grupos humanos que llegaron hace entre 50.000 y 100.000 años a estas islas del sudeste asiático. Y conocemos por lo menos 3 especies humanas, aparte de la nuestra, que estuvieron por allí. 2 con evidencias directas y una con evidencias que luego os explicaré cuáles son. Homo floresiensis, Homo luzonensis y los denisovanos. Por tanto, nos debemos preguntar de nuevo, nos debemos hacer la pregunta atractiva que os decía antes respecto a Homo erectus, pues podríamos hacerlas ahora respecto a estas 4 especies humanas que os he contado, ¿no? Llegaron a interactuar, llegaron a encontrarse antes de su extinción, porque salvo la nuestra, todas las demás obviamente están extinguidas, ¿no? Bueno, hasta hace pocos años tenemos que tener en cuenta que el foco del estudio de la evolución humana no ha estado muy puesto en Asia y en estas islas del sudeste asiático, a pesar de que hace 130 años Eugene Dubois abrió el melón del estudio allí. Sin embargo, pues bueno, hay bastante más foco tradicionalmente en ámbito europeo y desde luego en ámbito africano, buscando los orígenes de nuestra especie, por ejemplo, ¿no? Y los orígenes en general de los humanos. Bien, sin embargo, afortunadamente también nos da algunas lecciones el estudio de la evolución, por ejemplo, en Europa, sin ir más lejos, en los primeros humanos modernos que llegaron a Europa, algunas lecciones que podemos aplicar o reaplicar a la evolución humana en el sudeste asiático. Ya sabemos que cuando llegaron los humanos modernos a Europa, lejos de tener batallas y violencia con los neandertales, los últimos datos nos están hablando de episodios frecuentes de mestizaje
e incluso de una posible asimilación de los neandertales entre los sapiens. Bien, pues esta sopa genética que nos encontramos en Europa también debemos entenderla así como una posibilidad en las islas del sudeste asiático, como digo. Y vamos a empezar a ver rápidamente cuáles son esas especies humanas, ¿no? La primera es pues, una auténtica reliquia humana que es el Homo floresiensis, una especie publicada en 2004 y probablemente descendientes de poblaciones superarcaicas que evolucionaron durante milenios hacia formas enanas de hombres, como apenas de 1 metro de estatura y unos 40 kilos de peso, o 30 kilos, entre 30 y 40 kilos en definitiva, y un cerebro bastante pequeño, de unos 400 centímetros cúbicos, que es parecido al de un chimpancé adulto o un australopiteco. Y bastante inferior al de un humano moderno, que como promedio tenemos pues unos 1.300 centímetros cúbicos aproximadamente. Sin embargo, Homo floresiensis tenía un cuerpo robusto y unos molares grandes, tenía una morfología inaudita entre otros grupos humanos, modelada por un proceso evolutivo denominado especiación alopátrica, mediante el cual la selección natural va favoreciendo determinados fenotipos diferentes en regiones que están extremadamente separadas. Y de hecho no solo afectó a esta especie humana, sino también en la isla de Flores, que es donde surge esta especie humana, pues hubo elefantes enanos de tamaño de vacas, ratas gigantes de medio metro o marabúes, que son unas aves similares a las cigüeñas, de más de 2 metros. Esta especie humana, Homo floresiensis, pues como digo, hay que buscar sus orígenes de manera muy remota, probablemente en una antigua migración de Homo erectus o incluso de alguna migración de una especie más arcaica como pudo ser Homo habilis, ¿no? O relacionados con Homo habilis. Recordemos que para llegar a la isla de Flores siempre ha habido que atravesar una lengua de mar de al menos 20 kilómetros, porque se encuentra al este de la línea de Wallace. Y los sitios donde se han encontrado restos de Homo floresiensis son fundamentalmente uno con certeza y el otro vamos a verlo. Con certeza la cueva de Lianbois, donde se encontró este esqueleto muy completo de un individuo femenino de Homo floresiensis y también restos de otros 9 individuos procedentes, como digo, de la cueva de Lianbois, con una datación de entre 50.000 y 200.000 años. También en el mismo yacimiento han aparecido restos líticos y de fuego, así como de estegodones, esos elefantes enanos que se comieron los Homo floresiensis en el lugar. Tienen marcas de procesamiento. Y hay otro yacimiento, que es este que está aquí, de Matamengue, a 125 kilómetros de Lianbois, que tiene una sensacional datación de 700.000 años y que allí se han encontrado otros restos humanos que son indicativos incluso de un tamaño aún más pequeño. Son pocos restos, estos un puñado de dientes, algún pequeño fragmento de hueso. ¿Veis este fragmento de mandíbula que encaja incluso un poco más pequeño que la mandíbula de LB1, que es el esqueleto que está aquí arriba, el esqueleto femenino que he descrito antes? Y estamos hablando de unos humanos que no sabemos muy bien si son Homo floresiensis, porque, insisto, los restos de Lianbois tienen entre 50.000 y 200.000 y los de Matamengue tienen 700.000, pero desde luego eran tan pequeños, o puede que más, que los de Lianbois, los de Matamengue, me refiero. Pero es que además en el yacimiento de Matamengue, en los niveles más profundos del yacimiento, por tanto los más antiguos, ha aparecido alguna herramienta lítica ya rondando ni más ni menos que el 1.000.000 de años de antigüedad. Mirad otra reproducción de los hermanos Kenis, en este caso de Homo floresiensis. Son esculturas fantásticas, ¿no? De una gran expresividad. Vamos con Homo luzonensis. Mirad aquí arriba tenéis el mapa, en este caso, donde apareció es en la cueva de Callao, al norte de la isla de Luzón, que es la mayor de las islas filipinas, y siempre, igual que Flores, siempre ha estado separada a través o mediante una lengua oceánica. Por tanto, hubo una evolución probablemente similar, un proceso evolutivo similar al que ocurrió en la isla de Flores, siempre aislada del continente asiático durante el Cuaternario.
La datación de estos restos que tenéis aquí ilustrados de Homo luzonensis tiene entre 50.000 y 67.000 años. La especie se definió en 2019 y también tiene un tamaño pequeño. Son unos humanos pequeños y tiene una curiosidad en los dientes, y es su estructura simple, parecida a la de Homo floresiensis y la de Homo sapiens, sin embargo con un esmalte y unas raíces primitivas que se parecen a las de los australopitecos. Y otra curiosa retención que tienen de rasgos primitivos, probablemente pues, de algún antepasado muy antiguo de los Homo luzonensis, es una curvatura de los huesos de las falanges que tenemos aquí alguna representada, tanto de los pies como de las manos. Es decir, son restos de una retención de los rasgos arcaicos caracterizados o asociados a una vida arbórea. En el valle de Cagayán, al norte también de la isla de Luzón, se han encontrado en otro yacimiento otras 57 herramientas líticas, que tenemos aquí la foto a la derecha, asociados a restos de estegodones y de rinocerontes, con una sensacional datación también de 709.000 años. Nos recuerda a la datación de los restos de Matamengue, en la isla de Flores. Pero no se han encontrado todavía evidencias para conocer cuáles son los homininos que se comieron a estos animales por entonces y si tenían algún tipo de relación con los Homo luzonensis. Bueno, los denisovanos. Mirad, Homo floresiensis y luzonensis está claro que suponen un gran reto para los paleoantropólogos para intentar entender su origen, ¿no? Y la relación filogenética respecto a los flujos migratorios de los distintos grupos humanos que iban llegando al sudeste de Asia durante el Pleistoceno. Pero es que una pieza clave que todavía no conseguimos encajar en este puzzle es la de los denisovanos, un linaje emparentado con los neandertales, con un registro fósil todavía bastante limitado y que casi tenéis aquí por completo. Son pues, unos pocos dientes, algunos fragmentos de huesos, una mandíbula que tenéis ahí. La mandíbula procede de la cueva Kars Vaisilla de la meseta tibetana, y todo el resto de fragmentos y de dientes proceden de la cueva Denisova, de los montes Altai de Rusia, que dan nombre a la especie, a los denisovanos, a este grupo humano. Todavía no sabemos si es una especie o no. Pero desde luego, también, por cierto, la cueva de Denisova es famosa porque es una de las pocas en el mundo donde han ha sido ocupada por 3 grupos humanos distintos: los denisovanos, que son estos, los neandertales y los humanos modernos. Bueno, los denisovanos es el primer grupo humano que se ha podido identificar no por su morfología, sino por su genoma, por su material genético. El material genético denisovano pues, proporciona, para empezar, una información tan valiosa como permitir saber que están emparentados con los neandertales. Tienen un ancestro común, comparten un antepasado común, algunos les llaman neandersovano, y este neandersovano a su vez tiene un antepasado común con el linaje sapiens, que es el que deriva en los humanos actuales. El material genético denisovano y su rica información también ha posibilitado detectar grupos fantasma o grupos superarcaicos, como digo, en su ADN. Por ejemplo, uno de los especímenes de la cueva Denisova contiene la traza de un humano, de un grupo humano desconocido por el momento, que divergió hace entre 1 y 4 millones de años del antepasado común de neandertales, denisovanos y de humanos modernos. Y todavía no sabemos a qué grupo humano corresponde, ¿no? No sé si incluso podríamos estar delante de los primeros restos genéticos asociados a Homo erectus. Quién sabe, todavía no tenemos material genético de Homo erectus como para poder determinarlo, poder compararlo. Es más, siguiendo con la riqueza que nos da el material genético de los denisovanos, en la cueva que os he contado antes de Kars Vaisilla, donde apareció la mandíbula, la hemimandíbula que tenéis en esta foto central, pues se ha encontrado ADN denisovano en el suelo de la cueva. Eso es algo fantástico y que abre unas enormes posibilidades para recuperar trazas de presencia humana en las cuevas. Hay ya bastantes cuevas donde se ha encontrado ADN sin necesidad de fósiles, y por ejemplo en la cueva de Denisova precisamente se ha encontrado ADN neandertal. También en alguna cueva española, como por ejemplo en el Sidrón, y si mal no recuerdo cuál es
una cueva en Cantabria también se está permitiendo ser estudiada para encontrar y se ha detectado rastros de cobalejos, esa cueva de Cantabria, cobalejos. Se ha encontrado ADN de neandertal, como digo, en los suelos de las cuevas de varias cuevas euroasiáticas. Además, hubo distintos pulsos de mestizaje entre denisovanos y grupos sapiens en las famosas islas del sudeste asiático, que está siendo un foco importante y protagonista en esta charla. Fijaos, el rastro de este mestizaje entre denisovanos y sapiens dejó hasta incluso un 5% de rastro denisovano en el genoma de los humanos actuales en los hombres y mujeres de Nueva Guinea, de Australia, del norte de Australia y en los Aitas de la isla de Luzón. De hecho, en los Aitas muestran el porcentaje, el rastro denisovano más grande de todo lo que se ha podido analizar o detectar hasta ahora, un 30% más, por ejemplo, que los de Nueva Guinea. Tomad como referencia, acordaos que el rastro neandertal en nuestro genoma, todos los humanos actuales, como promedio es de un 2%, y estamos hablando de un 5% de los denisovanos en estos humanos del sudeste asiático y de Australia. Bien, ¿cuáles pueden ser las causas de esto, ¿no? Que pudo haber tal mestizaje sin haber encontrado nada todavía de evidencias fósiles directas de denisovanos en las islas del sudeste asiático, porque los denisovanos son una especie encontrada solo en el continente, mencionado antes en la cueva denisova y en la meseta tibetana. Bien, el año pasado hubo un estudio muy interesante que establece tres hipótesis, trabaja sobre tres hipótesis. Primera, que los denisovanos pudieran ser descendientes de antiguos grupos arcaicos relacionados con Floresiensis y con Luzonensis. ¿Cuál es la pega de trabajar sobre esta hipótesis? Bien, pues que no se ha encontrado todavía, no se ha podido recuperar material genético de los Floresiensis ni de los Luzonensis, pero sí que parece descartable este parentesco porque los denisovanos, su morfología más parecida, desde luego, sería a la neandertal que a la de los humanos enanos de Luzón y de la isla de Flores. La segunda hipótesis es un posible parentesco de Floresiensis y Luzonensis con alguna radiación reciente de un linaje vinculado a los denisovanos. Recordemos que los denisovanos están emparentados con los neandertales y estamos hablando de una rama inferior, este neandersovano inferior a medio millón de años, mientras que los luzonensis y los floresiensis estamos hablando de, acordaos que tiene una antigüedad probablemente superior al millón de años. Por eso la evaluación morfológica y desde luego genética es muy complicada, ¿no?, para poder trabajar esta hipótesis también, pero bueno, parece la más atractiva para seguir profundizando cuando se encuentre más material fósil. Tampoco se han hallado restos de especies superarcaicas, tardías, en el genoma de los humanos actuales, que permitan poder tener o poder sospechar con una asociación con las dos especies, como digo, Luzonensis y Floresiensis. Pero sí se ha encontrado en los humanos actuales un rastro de aquella especie fantasma o superarcaica de los denisovanos continentales. Acordaos que tenía un rastro de una especie, de un grupo humano que divergió hace entre 1 y 4 millones de años de la rama común de denisovanos, neandertales y humanos modernos. Bueno, pues ese rastro de la especie superarcaica continental sí que ha aparecido en la de los humanos modernos de estas regiones, de los puntos rojos llenos por completo, arrastrado por el rastro, valga la redundancia, del genoma denisovano del continente. Y bueno, pues una tercera hipótesis de trabajo es que aunque los fósiles de Floresiensis y de Luzonensis pues parecen estar en el momento y en el tiempo y lugar correctos para dar pistas sobre los denisovanos, pues en realidad a lo mejor nunca llegaron a tener ninguna relación con ellos. Y pues también es una hipótesis con cierto grado de certeza, porque
En realidad estamos hablando, como vengo insistiendo, en que estamos viendo dos especies que son provenientes probablemente de migraciones muy arcaicas, de más de 1 millón de años, o relacionados con incluso Homo habilis o descendientes de los Homo habilis, y los estamos poniendo en comparación con Luzonensis y Floresiensis, con los denisovanos, cuya rama neandersovana pues tiene del orden de medio millón de años, y son especies muy distintas entre sí, ¿no? Tanto en el tiempo como en el espacio, teniendo en cuenta que aunque aquellos humanos lograron navegar accidental o a propósito, accidentalmente o a propósito, pues no era una labor sencilla, desde luego. Necesitamos más fósiles, que es lo que se suele decir siempre. Necesitamos más fósiles, necesitamos más hallazgos, necesitamos más yacimientos, más proyectos y más dinero para investigar. ¿Dónde buscarlo? Bueno, pues tenemos aquí una isla que tiene un atractivo bastante interesante para buscar esos posibles fósiles denisovanos, que es la isla de Celebes o Sulawesi en indonesio. En 2016 se encontraron en Celebes centenares de restos líticos asociados a megafauna y que tenían unos 100 o 200.000 años de datación. Fijaos que estamos en el intervalo en el cual estaban por allí los últimos Homo erectus, estaban por allí los floresiensis, estaban los luzonensis, y también era el periodo de existencia de los famosos denisovanos continentales que os he descrito. Por ejemplo, los de Denisova entre hace 50.000, 200.000 años, por recordar. El de la mandíbula de Siage, de la meseta tibetana, que ese no lo he mencionado, tiene 160.000 años. Y además, otro atractivo que tiene Celebes es que está en la ruta, digamos, en el medio de la ruta norteña, que es la que tiene más probabilidades de éxito de navegación para llegar al continente de Sahul. De hecho, hay otro estudio que se publicó el año pasado que incluso establece un probable número de humanos que llegaron hace unos 50.000 años, que es de más de 1.000 humanos. Llegaron a Nueva Guinea hace unos 50.000 años, no en una oleada, sino en sucesivas oleadas, obviamente, pero la novedad del estudio es que proponía una mayor probabilidad de métodos intencionales mucho más que accidentales, ¿no? Pero además hay un sitio todavía que nos abre un interrogante mucho más gordo, que es este sitio que está aquí en el norte de Australia, se llama Mayedebe, y que allí se han encontrado miles de herramientas líticas que tienen una datación de ni más ni menos que de 65.000 años. 65.000 años. Estamos hablando de que esto destroza el conocimiento asentado que teníamos de la llegada de los humanos modernos al norte de Australia hace unos 45, 50.000 o algo más, 55.000 años. Esto estamos situándonos en 65.000 años. Y bueno, pues también nos abre una hipótesis muy interesante y muy atractiva, que es la de que puede que no fueran los humanos modernos los que dejaron allí estos miles de restos líticos, ¿no? Quién sabe si no pudieran ser los denisovanos u otro grupo humano que todavía no desconocemos. Mirad, os presento al hombre dragón, que ha sido la gran novedad de este verano. Se presentó en junio de 2021, de este año. Tras permanecer increíblemente oculto en manos privadas desde 1933 hasta 2018. Este es el cráneo de Harbin y ahora os explicaré por qué le apodan el hombre dragón. Corresponde a un individuo probablemente masculino de unos 50 años de edad, de bastante edad por tanto, y que vivió hace entre 146.000 y 309.000 años en una latitud que es sorprendente, de más de 45 grados. Es similar a la de, por ejemplo, Montreal, en Canadá, o Lyon, en Francia, ¿no? Lo cual sugiere pues, la adaptación de este grupo humano a momentos duros, momentos fríos, a duras condiciones de vida, ¿no? Perdón. Aunque no tiene una mandíbula inferior, pues conserva afortunadamente un diente, un único diente, un segundo molar, que los molares dan una información bastante importante y que es bastante grande.
Es un cráneo que veis aquí, que es pues tiene un aspecto a priori, un primer vistazo primitivo, bajo, una frente baja, alargada, una frente aplanada y no tiene la forma globular que tenemos los humanos modernos y una expansión de los parietales, de la parte superior del cráneo, como si tenemos nosotros. Tiene una cara muy ancha, pero fijaos que la cara nos engaña. Si habíais visto una cara arcaica y primitiva, para nada. Es una cara moderna, es una cara con unos pómulos muy gráciles, es una cara vertical, retraída como la de los humanos modernos, no es para nada proyectada, es una cara cortita y de aspecto moderno. Muy distinta de la cara tan proyectada, por ejemplo, que tiene todo el linaje neandertal, desde los pre-neandertales de la cima de los huesos en Atapuerca hasta todos los neandertales recientes, que hasta su desaparición hace pues, unos 40, 50.000 años, ¿no? Tiene una capacidad craneal también notable, de 1.400 centímetros cúbicos, comparable al rango superior de los humanos modernos y de los neandertales. Y bueno, esta combinación tan peculiar, tan diversa de rasgos observados en el cráneo de Harbin, pues, y no en otros especímenes de Homo, hizo que un conjunto de investigadores lo definieran como el espécimen tipo de una nueva especie, Homo longi, que significa hombre dragón. Y hombre dragón viene del nombre de la provincia Río Dragón, donde está ubicado la localidad de Harbin. Mirad, acompañándose a la publicación, a la propia publicación del cráneo, tenemos un estudio importantísimo que establece la definición de un nuevo linaje humano paralelo al de Homo sapiens y de hecho más cercano al linaje sapiens que lo que son los neandertales, que hasta ahora pues siempre les decíamos informalmente nuestros primos más cercanos. Pues no lo son, no lo son. Con este nuevo estudio tenemos un posible grupo monofilético, es decir, que comparten un antepasado común y que está compuesto, según esta propuesta, por los cráneos chinos que veis aquí, de Harbin, Hualongdong, Dali y Jinuxian, todos de China, la mandíbula de Siage, que hemos visto antes, que es una probable mandíbula asociada al grupo denisovano, a juzgar por su material proteómico. También asocian a este clado a los restos de Homo antecesor en Europa, al cráneo de Alice Springs de Kenia, estamos en territorio ahora africano, y también a unos restos craneales y mandibulares de Rabat, Marruecos. Bueno, pues como digo, este clado estaría distinguiéndose del clado formado por Homo heidelbergensis o Homo rhodesiensis y Homo rhodesiensis, que es normalmente el grupo, el taxón o los taxones a los cuales se suelen asociar este tipo de cráneos junto con los africanos durante el Pleistoceno medio, que es el periodo el que abarca entre hace 774.000 años y 129.000 años. Además, los investigadores que propusieron la definición de Homo longi para el cráneo de Harbin proponen aunar a Dali, al cráneo de Dali y al cráneo de Hualongdong dentro del taxón Homo daliensis. Mirad, Homo sapiens daliensis es el nombre de una subespecie que se definió en 1981 para clasificar al cráneo de Dali, ¿no? Aunque luego quedó enseguida abandonada. Ahora, al intentar recuperar la denominación para Dali, como ya hubo un taxón definido por respeto a las normas de nomenclatura zoológica, se proponen este grupo de investigadores recuperar Homo daliensis como especie para Dali y para Hualongdong. De hecho, Chris Stringer, uno de los coautores de este clado grupo monofilético basado en el cráneo de Harbin,
proponen no la asignación a la nueva especie Homo longi, no definir un nuevo taxón, sino utilizar el ya existente Homo daliensis para incluir a Harbin junto con Hualongdong y Dali sin necesidad de crear un nuevo nombre, como es el de Homo longi, ¿no? Porque hay, pues como todos sabemos, una gran multiplicidad, a veces excesiva, de nombres de especies que luego quedan ciertamente abandonados. Hay una expresión que a mí me gusta mucho en inglés, esta que ponéis aquí de model in the middle, viene a significar pues liados en el middle de Pleistoceno medio, liados en el medio, en el Pleistoceno medio, o enredados, o enfangados, o embarrados. Y lo que quiere decir es que yo diría desde los años 70, hay distintos estudios y distintas hipótesis que tratan de intentar comprender y de intentar establecer propuestas de relaciones filogenéticas entre todos los materiales que van apareciendo cada vez más en Asia, que aquí es donde tenemos la riqueza y de ahí mi charla del día de hoy, como digo, en el Pleistoceno medio, ¿no? Tenemos típicamente muchos materiales africanos históricamente recuperados de principios del siglo XX, como el cráneo de Kauai, por ejemplo, asociados o Bodo, ¿no? El cráneo de Bodo, que hablaremos ahora de él, asociados a Homo heidelbergensis a veces, a Homo rhodesiensis otras veces. Voy a hacer un pequeño inciso para explicar lo que es Homo heidelbergensis. En realidad, Homo heidelbergensis no es una especie definida para un fósil africano, sino para un fósil encontrado en Alemania, la mandíbula de Mauer, que es el holotipo de Homo heidelbergensis, y que se fue luego utilizando, extendiendo este taxón para muchos otros fósiles, tanto de Europa como de África, por semejanzas, algunas semejanzas morfológicas entre los fósiles en un continente y en otro. Y sobre todo tuvo una gran explosión de uso, de fama esta especie, cuando los fósiles de la cima de los huesos de Atapuerca pues se asociaron a esta especie, con lo cual de repente explotó el registro fósil de esta especie, porque los fósiles de Atapuerca de la cima de los huesos en concreto suponen pues como el 90% de todo el registro fósil del Pleistoceno medio mundial, ¿no? Con lo cual pues de ahí viene la fama y la utilización de esta especie, cuando realmente el holotipo no daba muchas pistas de la caracterización de esta especie, porque era una mandíbula, ¿no? Y no se había definido paratipos de esta especie que pudieran caracterizar, dar una caracterización de su morfología con la cual poder compararse otros fósiles africanos u europeos. ¿Qué es lo que pasa? Bueno, pues creo que fue en 2014 los propios investigadores que habían propuesto la inclusión de los restos de la cima de los huesos en Homo heidelbergensis proponen su exclusión de Homo heidelbergensis porque los rasgos claramente que conforman los materiales de la cima de los huesos son neandertales y, de hecho, el genoma recuperado del material genético de la cima de los huesos también pertenece al linaje neandertal. Linaje neandertal cuya raíz, cuyo ancestro común con sapiens ya se sabe a nivel molecular que es mucho más antiguo de lo que antes se preveía. Al principio pues se decía que podían compartir, podían estar estos dos linajes uniéndose en torno a 300.000 años. Ya sabemos que superan los 500.000 e incluso pueden llegar a 800.000 años el antepasado común de sapiens y de neandertales o neandersovanos, si queremos incluso. Bueno, entonces, estos materiales de la cima de los huesos están en el linaje neandertal, por tanto, no son heidelbergensis porque tienen una cronología de 430.000 años. Bueno, con eso os doy a entender que Homo heidelbergensis es una especie cada vez más cuestionada, ¿no? por distintos motivos que os he ido esbozando, y lo que se ha hecho, fijaos, vamos a darle un toque africano a esta historia asiática, y es con una propuesta que ha habido en el último mes de denominar Homo bodoensis a todos estos antepasados africanos del linaje sapiens, estos sapiens arcaicos, le podríamos llamar, y cuyo holotipo sería el cráneo de Bodo, que tiene 600.000 años, que tenéis aquí
fotografiado junto con otros materiales como son el de Cawe, Endutu, Saldaña, Engaloba y no solo africanos, sino también, por ejemplo, el cráneo de, bueno, Saleh está en Marruecos, pero Ceprano es un cráneo que se encontró en Italia, cerca de Roma, y que no tiene una asignación a una especie en concreto, e incluso se ha propuesto que podría ser un Erectus europeo. Bueno, Homo bodoensis es la polémica especie, o taxón, mejor dicho, que se ha propuesto, no como nueva especie, porque es un cráneo encontrado en la segunda mitad del siglo XX, de Bodo, para denominar a los sapiens arcaicos, mientras que ahora tendríamos los, digamos, sapiens arcaicos asiáticos, aunque está mal dicho, porque sapiens arcaicos están en el origen del linaje sapiens, que está en África, pero sí una posible ramificación del ancestro común de sapiens y neandersovanos que acabó en Asia y dio lugar, pues, a esos Homo daliensis, tal vez, o incluso al Homo longi que hemos visto en las páginas anteriores. Tiene también una connotación, una propuesta de Homo bodoensis, con una connotación política para tratar de suprimir el taxón de Homo rhodesiensis. Homo rhodesiensis está vinculado a Cecil Rhodes, que es un polémico personaje histórico asociado al colonialismo británico de ideología supremacista blanca y fundador del territorio sudafricano de Rodesia, que son las actuales Zimbabue y Zambia. Bueno, no es un motivo suficiente desde el punto de vista de nomenclatura zoológica para suprimirlo. No se puede suprimir un taxón por muchas connotaciones políticas que pueda tener. De hecho, hay un escarabajo, Anophthalmus hitleri, que es un coleóptero de Eslovenia, cuyo nombre era un homenaje a Hitler. De hecho, tras la Segunda Guerra Mundial se propuso la supresión de ese taxón a la Comisión Internacional de Nomenclatura Zoológica y desestimó esta supresión porque consideró que la definición del taxón, de la especie, pues se hizo cumpliendo los estándares y las reglas de nomenclatura zoológica. Por tanto, pues sigue existiendo y Homo rhodesiensis, por el mismo motivo, no es suprimible. Pero bueno, sea rhodesiensis o sea bodoensis, este gráfico nos sirve muy bien para situar un poquito, como resumen, pues, los distintos grupos humanos que hemos visto hoy. Fijaos que hemos hablado de los primeros Homo que enseguida tienen una serie de radiaciones fuera de África, por Eurasia. Tenemos Homo erectus, las formas africanas de Homo erectus, recordad que se pueden definir a veces como Homo ergaster, y tenemos el Homo erectus sensu stricto, que son los asiáticos, ¿no? Que son los que enseguida, como digo, si los early Homo están en el orden de 2,5 millones de años, ya tenemos herramientas en Sanchen de 2,1 millones de años y fósiles en Dmanisi de 1,8 millones de años. Realmente una expansión muy rápida, relativamente hablando. Tenemos a Homo antecessor, que es una rama muy próxima al ancestro común de neandersovanos y del linaje sapiens. No es el antepasado común, como se proponía cuando se definió Homo antecessor. Se ha visto ya a nivel proteómico, en el material genético de Homo antecessor, que está muy próximo, muy cercano a este antepasado común. Tenemos a los neandersovanos, con los denisovanos por un lado, los neandertalensis por otro. Tenemos, y aquí no está pintado porque este corresponde a un dibujo de la definición de la especie Homo bodoensis, que correspondería a digamos, a estos antepasados, a estos sapiens arcaicos africanos. Homo naledi, que está en el sur de África. Vemos por aquí arriba también Luzonensis y Floresiensis. Espero que lo veáis vosotros, porque yo tengo la barra de control de zoom, la tengo en medio, pero creo recordar que estaba por aquí arriba, por encima de los denisovanos y neandertaleses, si la memoria no me falla. ¿Y dónde estaría el Homo longi y el Homo daliensis? Bueno, pues estaría, buena pregunta, ¿verdad? No estaría como un sapiens arcaico africano, porque no es africano, sino que es asiático. Habría que buscarlo como una ramificación paralela
que dio lugar a esta especie de sapiens arcaicos asiáticos, mal dicho está, o incluso pueden ser los propios denisovanos, que todavía no tienen una especie, un taxón formalmente asignado, pero fijaos que en la definición de ese clado, de ese grupo monofilético que incluía a Harbin, a Hualongdong, a Dali, etcétera, metíamos a la mandíbula de Siage, que es un probable denisovano atendiendo a su material genético. Por tanto, pues como digo, con este toque africano, a esta gran aventura asiática, dejo aquí la charla. Espero que os haya interesado. Sobre esto publiqué un reportaje muy interesante antes del verano, me parece que fue, que lo ha mencionado Eduardo en la presentación, con lo cual si queréis ampliar información, pues allí lo tenéis. Por supuesto me tenéis a vuestra disposición para ampliar cualquier tema que queráis y si queréis ahora pues abrimos un turno de preguntas. Muchas gracias. Pues, muchas gracias a ti, Roberto, por esta magnífica conferencia que nos ha descubierto los últimos descubrimientos que ha habido. Valga la redundancia. Roberto, quería preguntarte una cosilla, porque no sé si en algún momento se han planteado la posibilidad de que, igual que sucede con los équidos, por ejemplo, pues que un cruce concreto exista, pero no tenga descendencia. Claro, si encontramos un resto de esa especie, eso es, claro, sería muy complicado de determinar si es así. Y no he oído ni he leído nada al respecto que se barajen posibilidades semejantes entre los homínidos, ¿no? Gracias por tu pregunta, José Manuel. Pues sería una gran casualidad, ¿no?, que apareciera un resto precisamente con material genético preservado y que nos permitiera ver que ese resto en concreto fuera un cruce no fértil. No se ha encontrado hasta ahora. Sí se ha encontrado una cosa y es numerosos restos de genoma neandertal analizados han dado como conclusión que había algunos problemas de fertilidad. Entonces, bueno, no hay una asociación directa entre esto y que produjeran estos híbridos problemáticos o infértiles. Digo, el cruzamiento, el mestizaje con los humanos modernos, no se puede concluir una cosa a partir de la otra, pero bueno, pues ahí queda ese problema, ¿no? Por otra parte, sí que es verdad que en équidos ocurre esto, pero sin embargo en otras especies animales como tú bien sabrás de aves, también ocurre esto y de insectos, hay cruces entre especies que sí son híbridos fértiles y bueno, pues cada vez la verdad es que se encuentra más y la definición de especie, el término especie, que sigue siendo muy válida en biología, pues en paleontología, pues cada vez se dice más que necesitamos una definición del término especie para paleontología, porque al final pues tienes que definir una especie a partir de un registro fósil muy limitado y si hay mucha polémica con las especies humanas y las especies homininos, pues podemos imaginar lo que ocurre pues, con especies todavía anteriores, ¿no? Pensando pues, desde dinosaurios hasta otros organismos extinguidos a partir de los cuales prácticamente a partir de cada fósil se define una especie nueva. Es muy complicado, es una discusión complicada, pero lo que sí que hay una cosa clara y es que si un proceso de especiación requiere un gran número de especies actuales, según lo vemos en el material genético, tal vez incluso 1 millón de años, es normal que cuando se está produciendo una divergencia entre dos linajes que están muy próximos y que comparten ese antepasado común, en un periodo corto, en un periodo de a lo mejor 200.000 años, como nos ha pasado entre los humanos modernos y los neandertales, es normal que pueda haber mestizaje viable, fértil. Porque ya digo, todavía somos
especies muy próximas. De ahí esa sopa genética que nos encontramos, ¿no?, en el Pleistoceno medio, que es a partir de 774.000 años, que es cuando precisamente, ¿no?, estos cruzamientos entre especies humanas pues, todavía están dando lugar a híbridos cuyos rastros los vemos en los genomas de los humanos actuales, por ejemplo, los denisovanos en los de Nueva Guinea o en los aitas, o los neandertales en prácticamente todos los humanos actuales, que tenemos entre un 1 y un 4%. Gracias. A ti. ¿Más preguntas? ¿Puedo preguntar? Sí, José, adelante. Hola. Hola, Primero, enhorabuena. Te voy a poner la cámara. Uy. No sé si se me ve. ¿Se me ve? Se te ve. Sí. Hola, José, ¿qué tal? Hola, buenas tardes. Primero, enhorabuena por la conferencia, magnífico. Muchas gracias. Y luego hay una cosa que me ha preocupado, porque has dicho que el Homo ergaster de la cima de los huesos en realidad podía ser un neandertal. Eso, o sea, puede ser así, o sea, o está certificado o... Está certificado porque, claro, lo que yo pensaba es que en el Paleolítico inferior la mayoría de las especies que andaban por la península eran Homo ergaster, básicamente. Y entonces todas las piezas líticas que hay en los museos pues son de Homo ergaster. Y esto ya me pone en serias dudas, ¿no? Es decir, porque claro, estás borrando del mapa de la península ibérica una especie entera, ¿no? O sea, porque si no hay más restos fósiles que la cima de los huesos, es que no estuvieron aquí. Mira, pues es uno de mis temas favoritos, el poblamiento antiguo de Europa y también la sopa genética que hubo. Va a ver, ¿cómo resumo esto? Mira, está por partes, ¿no? Como dice Eduardo siempre. Vayamos por partes. Está certificado por el material genético de la cima de los huesos que eran pre-neandertales, early neanderthals, que dicen los ingleses, pre-neandertales, que pertenecen al linaje neandertal. No solo por el material genético, quiero decir, el ADN, ha venido el nuclear, no solo el mitocondrial, el nuclear también lo ha certificado, de la pertenencia al linaje neandertal, y por tanto, como mínimo son pre-neandertales. Es decir, ancestros directos de los neandertales, los de la cima de los huesos de hace 430.000 años. Pero no ha venido a confirmar, o sea, ha venido a confirmar simplemente lo que ya se sabía por su morfología, porque muchísimos rasgos de los de la cima de los huesos un estudio tras otro ya se les asociaba a los neandertales, mucho más que al linaje que derivó en los humanos modernos. Por tanto, la confirmación yo creo que es total. Hasta el punto de que los que han definido Homo bodoensis, lo que dicen en su paper es, mira, una de las implicaciones que tiene es que el taxón Homo heidelbergensis, al cual se asociaban los de la cima de los huesos unos cuantos años, que desaparezca ya por completo, que desaparezca no solo el rhodesiensis, sino también el heidelbergensis, porque ellos lo que dicen es que para ellos, los heidelbergensis, es decir, esta especie europea definida a partir de la mandíbula de Mauer, son neandertales. Todos son neandertales. Eso es lo que proponen los investigadores de bodoensis. Vamos a ver, y no les falta razón en el sentido de que, bueno, linaje neandertal es Homo heidelbergensis pudo haber sido simplemente una especie predecesora de los neandertales o incluso una especie nicho europea que tuvo ahí una serie de representantes y que se extinguió, y luego los neandertales siguieron como una rama paralela. Ahora, cuidado con el otro punto que has dicho. ¿Esto significa que Homo erectus no estuvo en Europa? Bueno, primero, no hay certeza todavía, pero es que hay que retrocederse medio millón de años, que no es lo mismo. La cima de los huesos tiene 430.000 años
Y Homo antecesor, que ahí es donde quiero llegar, tiene 900.000. Y los que se asocian, y algunos, de hecho, algunos autores dicen que Homo antecesor es Homo erectus, estamos hablando de hace 900.000 años, no 430.000. Hace 430.000 probablemente el Homo erectus no estaba en Europa, o desde luego no se tiene ninguna constancia de que estuviera. Pero hace 900.000 puede que sí. Tenemos todavía más antiguos en la península ibérica, tenemos en Orce y tenemos también en la propia Sima del Elefante, en este caso otro yacimiento de Atapuerca, restos de 1,4 millones de años. 1,4. Estamos hablando de una antigüedad brutal en la cual ni siquiera Homo antecesor. Estamos hablando de que probablemente algunos de los representantes que estaban ahí pues pudieran ser perfectamente Homo erectus. En la Sima del Elefante, que tiene 1,3 millones de años, de Atapuerca, se encontró un fragmento mandibular que no la han sabido asociar todavía a una especie, pero desde luego no es Homo antecesor. Homo antecesor es una especie que se sitúa en el entorno del 1.000.000 de años, entre 1.000.000 y 800.000 años. Por tanto, no se descarta, una cosa no descarta la otra, que Homo erectus pudiera estar en Europa e incluso, tú dices Homo ergaster. Bueno, otra de las hipótesis, y con esto ya termino, que quería tocar los 3 puntos, otra de las hipótesis que se está planteando no es que llegara Homo ergaster a la península ibérica, al extremo occidental de Europa, sino que fue el Homo erectus asiático. Fueron, digamos, por entendernos, los parientes de Dmanisi, de hace 1,8 millones de años, los que fueron recorriendo Europa hacia el occidente hasta llegar a la península ibérica. O bien los Homo ergaster, las formas africanas de erectus, los que cruzaron el estrecho de Gibraltar, o hubo una oleada que recorrió por el corredor levantino, por Oriente Próximo, toda Europa hasta el occidente. Pero todavía no se sabe. La hipótesis que está proponiendo, por ejemplo, José María Bermúdez de Castro y María Martinón, fue un origen, ¿cómo le llaman? Un punto caliente en el corredor levantino, donde se originaron distintas oleadas humanas en distintos momentos del tiempo, recorriendo desde África, digamos, esas formas erectinas fueron recorriendo tanto por el estrecho de Manet Bandeb, es decir, la península arábiga en periodos verdes del desierto arábigo actual, en periodos verdes, fueron recorriendo por ahí, o entrando por el corredor levantino, por el norte de África, y recorriendo Europa. Es decir, también es otra hipótesis que, ya digo, desde hace muy poco tiempo se está planteando, pero todavía hace falta recorrer mucho camino y encontrar mucho más fósiles para construir estos tres puzzles, el de los orígenes, los primeros humanos en Europa hace 1,5 millones, el de qué es Homo antecesor y qué había por Europa hace 1 millón de años, y qué eran esos preneandertales hace 0,5 millón de años, como por ejemplo los de la Sima de los Huesos. Son 3 puzzles, no uno, los que hay que construir, ni más ni menos. Y entonces, la industria lítica del Paleolítico inferior que tenemos en nuestros museos, ¿a quién pertenece? Pues depende de al museo, dice Eduardo. No, y depende del museo, obviamente. Mira, tenemos industria, por ejemplo, en el Museo de la Evolución Humana tenemos industria de 800.000 años, tenemos industria de 400.000, tenemos industria de 300.000, 200.000, y solo eso en el Museo de la Evolución Humana. Prácticamente tienes toda la gama de años. En Orce tienes industria de 1.300.000, 1.400.000 años, de esos primeros tal vez erectus que estuvieron por allí. Es decir, es que el Paleolítico inferior es muy amplio, muy amplio. Por eso digo que pertenece a 3 momentos temporales, entendiendo momentos como un sentido muy amplio. El momento de 1,5 millones, como por ejemplo el de Orce o el de la Sima del Elefante, el momento del 1.000.000 de años, como el de Grandolina y Homo antecesor, y en los momentos de neandertales. O de preneandertales a neandertales, es decir, hace entre 400 y 200. Son 3 periodos muy distintos, y la tecnología también es muy distinta entre sí. Muchas gracias. A ti. Roberto. Muy bien, pues más preguntas. Antes de que haya la siguiente pregunta, solo una aclaración para los ignorantes como yo. Cuando hablas de corredor de levantino, no te refieres al levante de la península ibérica, te refieres al levante del continente africano, ¿verdad?
Sí, me refiero a Levante, al actual, actual Israel, por situarnos. Esto. Viniendo desde Egipto y recorrer toda la zona Israel, Irak y presentarte en Europa Oriental. Gracias. A ¿Más ti. preguntas? Hola. Hola. Luis. Sí, Adelante, Luis. ¿se me escucha bien? Se te Sí. ¿Qué escucha tal? bien. Bueno, muchas gracias. Primero que nada, agradecer esta oportunidad. Y bueno, mi consulta va específicamente con el resto, por ejemplo, de KV1. ¿Cómo quedaría? Que era Heidelbergensis, ¿verdad? Rhodesiensis. Eso quedaría como Bodoensis. Y porque me llama la atención la morfología que tiene, que es, creo que es más similar a lo que es un pre-neandertal o neandertal que a este otro grupo. Y siempre me llamó la atención cómo en un espacio geográfico tan amplio como es casi el sur de África y Europa, hay una morfología tan parecida. ¿Cuáles serían los modelos que explicarían eso? Si sería una cuestión de convergencia evolutiva o que compartirían un ancestro común reciente. Y la otra consulta es referente a esta ausencia que hay justamente de restos fósiles de denisovanos. Si hay algún candidato en ese periodo, digamos, de fósiles que se han recuperado en Asia que no tienen ADN, y bueno, si hay un posible candidato o pueden, de toda esa gama que hay de restos ahí adjudicados a otras especies, pero sin ADN, alguna de ellas sería un buen candidato para ser denisovano. Gracias, Luis. Empezando por la primera, sí que es curiosa la similitud en algunos rasgos morfológicos digamos, fósiles tan espaciados como, por ejemplo, Kawe y Petralona. De hecho, lo que cuenta Chris Stringer es que el motivo por el cual a finales del siglo pasado él propuso Heidelbergensis como una especie, un hipodigma afroeuropeo, es precisamente la similitud de esos dos materiales, ¿no? De esos dos fósiles. Al final de tu pregunta tú has dado la clave. Todos tenemos antepasados comunes y estos linajes que estaban en la última transparencia que hemos visto, pues estamos hablando de antepasados comunes muy próximos en el tiempo, siempre hablando de una forma relativa, muy próximos en el tiempo. Si Petralona está en el linaje neandertal y Kawe en el linaje de Sapiens arcaico, fíjate que el punto común lo situamos en poco más de hace medio millón de años. Y eso es en tiempo geológico relativamente, o sea, verdaderamente poco, relativamente poco. Es un espacio temporal muy corto. Y espacio geográfico, aunque pueda parecer amplio, de nuevo tenemos que subirnos un poco, elevarnos un poco y ver que los cráneos de, por ejemplo, las islas del sudeste asiático, como estaban en la primera transparencia que os he puesto, este de Gandong, o el de Chukutien, que estaba también en la primera transparencia, Gandong que tenía 110.000 años, el de Chukutien cerca de Pekín, alrededor de medio millón de años, pues son muy similares a los cráneos africanos de Ergaste, como por ejemplo el UH9. Son cráneos bajos, con una frente muy plana, con un toro supraorbital muy, muy grande, con una barra occipital. Luego el diablo está en los detalles, pero morfológicamente no son mucho más dispares que un Petralona y un Kawe. Y estamos hablando de mucha más distancia, tanto geográfica como temporal. Con lo cual, no debe sorprendernos. Esas similitudes no debe sorprendernos, ya digo, por el tema que tú bien apuntaste de los antepasados comunes, ¿no? En cuanto a candidatos a denisovanos, hay varios. Y efectivamente, en mi blog hace un tiempo escribí algunos candidatos, un artículo sobre estos posibles candidatos, de los cuales algunos de ellos ya se han situado dentro de Homo daliensis o bien Homo longi, ¿no? El de Dali es un candidato a denisovano, y también el de Suchang,
es otro. Este queda fuera de este grupo monofilético próximo paralelo a Sapiens, al linaje Sapiens, junto con, ¿cuál era el otro? Maba. Y puse, en la transparencia puse un signo de interrogación porque, bueno, ¿qué hacemos con estos cráneos, ¿no? Con estos y con muchos otros, porque en una transparencia, pues tú pones cráneos, que es el material fósil más vistoso y lo que más entra por los ojos, pero hay muchísimos otros materiales, y ya no digamos postcraneales, no solo fragmentos craneales, sino también postcraneales, de muy difícil asignación, con lo cual la clave va a ser el material genético y donde no haya material, donde no haya ADN recuperable, el proteómico, porque ya del proteoma se está pudiendo analizar, sin ir más lejos, como para situar al Homo antecesor muy cercano al ancestro de Neandersovano y de Sapiens. O sea, ya se le ha podido colocar bastante, con bastante precisión en el árbol filogenético humano, y incluso se llegó a hacer un estudio de los materiales de Manisi. Fracasó, no hubo suficiente como para poder llegar a conclusiones, pero ya se está estudiando materiales proteómicos de 1,8 millones de años. Eso es una barbaridad, con lo cual, conforme vaya evolucionando la tecnología, ese es el futuro. Y nos dirá qué es denisovano y qué no es denisovano, y acabaremos, yo estoy convencido de que, si no yo, mis hijos, seguro acabarán conociendo a Homo erectus a nivel molecular. Y eso es, digamos, el siguiente salto que va a dar la paleantropología ya digo, en las próximas décadas, si no años. Esperemos verlo nosotros pronto. Muchas gracias por tu pregunta, Luis. Bueno, pues si no hay más preguntas, damos por terminada la sesión. De nuevo, muchas gracias, Roberto, por ilustrarnos con esta magnífica conferencia, y muchas gracias a todos los que os habéis conectado y habéis asistido a esta actividad del Club de Ciencia.